A ver, buenas noches. Ante todo, me siento complacido de estar nuevamente en estas aulas sanmarquinas, gentilmente invitado por los organizadores. Lamentablemente este es un tema que se ha puesto de moda. Digo lamentablemente porque estamos hablando de una situación irregular, jurídicamente inaceptable, pero que se produce por la actuación ilícita de organizaciones criminales que aprovechan los vacíos del sistema legal, no solamente en el caso del registro inmobiliario, sino en una serie de instituciones jurídicas que han sido afectadas por este fenómeno. Generalmente se asocia el tema del fraude inmobiliario en materia de registro inmobiliario a la actuación de la organización conocida con el nombre de Orellana. Sin embargo, quienes tenemos un poco de experiencia en el tema legal, especialmente en el sistema registral, conocemos que este tipo de acciones fraudulentas siempre han existido, ¿no? Probablemente no con la envergadura o complejidad con la que ha actuado esta organización criminal, pero siempre se han producido acciones irregulares que se han escondido en las bondades de un sistema jurídico como el sistema registral. Y para entender un poco el fenómeno, yo quiero empezar haciendo referencia al marco constitucional que protege el derecho de propiedad. El artículo 70 de la Constitución señala que el derecho de propiedad es inviolable. El Estado garantiza esa condición de inviolabilidad. Esto significa que todos nosotros, en principio, deberíamos sentirnos protegidos por el Estado en nuestra condición de propietarios. Y esto nos lleva a una condición un poco más difícil de entender. Se dice además que se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Esto simplemente significa que no podemos hacer lo que nos da la gana dentro de nuestra propiedad, ¿no? Hay ciertos límites, ciertas restricciones al ejercicio del derecho de propiedad. Pero es al ejercicio, no al derecho de propiedad mismo. Y acá viene una diferencia fundamental. El marco legal, en cambio, no dice cosas adicionales, no dice que la transferencia es consensual, artículo 949. Ustedes recuerdan, ¿no? El simple acuerdo de voluntades produce la transferencia de la cosa, ¿no? Alguien oferta una venta, alguien manifiesta la aceptación de la oferta, en ese momento se produjo el consenso de voluntades. Hay contrato, y si no hay en el contrato ninguna restricción, es decir, si la oferta se ha efectuado sin ninguna limitación, lo que se ha producido con esa simple aceptación es una situación de transferencia de dominio. Ni siquiera la cancelación del precio. Yo oferto la transferencia de mi propiedad en $1.000.000. Cualquiera de ustedes levanta la mano y dice yo acepto. En ese momento se produjo un acuerdo de voluntades, ¿no? Yo no manifesté que la transferencia se sujetaba a la previa cancelación del precio o a una parte del precio. Tampoco manifesté que la transferencia se sujetaba a la formalidad de la suscripción de un documento público o privado. La preferencia del adquirente de buena fe con derecho inscrito, solución civil en el caso de concurrencia de acreedores. Una norma civil que muchas veces se confunde con la norma registral del 2014, tutela del tercero registral, aquel que de buena fe adquiere a título oneroso un derecho de quien en el registro aparece con facultades para otorgarlo. Un concepto un poco más complejo. Y finalmente la oponibilidad de derechos por la simple prioridad de la inscripción. Como hemos visto, el artículo 949 es una norma bastante abierta, ¿no? Y si concordamos este artículo con la norma constitucional, el artículo 70 que hemos visto que nos dice que el derecho de propiedad es inviolable, ya tenemos un problema, ¿no? Un problema que es evidente, ¿no? Si nosotros celebramos en este recinto un contrato de manera verbal, perfectamente válido según este artículo. Este artículo no me está sujetando la validez del acuerdo a una formalidad determinada, salvo que nosotros hayamos convenido una formalidad específica. De no ser así, el tema es simplemente de probanza. ¿Hay acuerdo de voluntades o no? Es un tema de probanza, ¿no? Cualquiera de ustedes puede utilizar el medio probatorio idóneo que consideren conveniente, y si demuestran que hubo acuerdo de voluntades, por consiguiente hubo contrato, finalmente hubo transferencia de propiedad. Pero ¿cómo protejo esa transferencia de propiedad? O sea, ¿cómo hago que ese propietario
este comprador que se ha convertido en propietario por el solo acuerdo de voluntades sea protegido por el Estado. La norma constitucional no ha dicho nada. Ha dicho el Estado garantiza, ¿no? La propiedad es inviolable y por consiguiente ese comprador, en virtud de ese acuerdo de voluntades que no ha sido sometido a ningún medio de publicidad, no ha sido sometido a un mecanismo de difusión social, debería ser protegido por el Estado. Es una situación complicada, ¿no? No hay formalidad para la validez del acto traslativo. Es verdad, ¿no? Y hay una serie de normas. Artículo 143, cuando la ley no designa una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Incluso la verbal. Problema distinto será la prueba, ¿no? Pero la manifestación de voluntad puede ser simplemente verbal. O puede ser electrónica, ¿no? Hoy día utilizamos mucho la computadora, ¿no? Ya ni siquiera la computadora, ¿no? Los celulares. Y uno simplemente mediante una comunicación de ida y vuelta puede acreditar que se ha producido un acuerdo de voluntades. Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que además deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad. Como en este caso, el artículo 949 no me estableció una formalidad, en consecuencia se ha perfeccionado por el solo consentimiento de las partes. Finalmente, el artículo 1411 se presume que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito es requisito indispensable para la validez del acto. Claro, si lo hubiéramos pactado, ¿no? Si en el contrato traslativo hubiésemos acordado una formalidad determinada. Pero si no hemos acordado una formalidad, no tenemos la obligación de supeditar la validez del acto a una forma específica. El marco registral, en cambio, nos dice, la inscripción no es requisito del acto. Ojo, nuestro sistema registral acoge el mecanismo de inscripción facultativa declarativa. ¿Qué significa? En primer lugar es facultativa porque no estoy obligado a inscribir. Y es evidente, ¿no? Porque si me están diciendo que yo soy dueño por el solo acuerdo de voluntades, ese acto de adquisición no depende de un acto posterior de ingreso de esa adquisición en el registro. Y no es constitutiva precisamente porque el derecho, cuando ingresa al registro, ya se constituyó. No se constituye con la inscripción, ya vino constituido por el acuerdo de voluntades. Muchas veces se confunde el mecanismo exigido para la inscripción, que es la titulación auténtica. Ahí estamos hablando del vehículo instrumental para trasladar una situación jurídica ya producida, incorporarla al mundo registral. Porque obedece a otro tipo de finalidades, ¿no? Porque necesitamos, para darle certeza a los terceros, lo primero que necesitamos es tener la convicción de que el acto se ha producido. Y no puedo tener la convicción de que el acto se ha producido si solamente me acreditan un intercambio de correos electrónicos. No sabemos si esos correos electrónicos manifiestan efectivamente la voluntad de las partes que aparecen allí como los remitentes. Entonces, por eso que se necesita que ese acto ya producido tenga además una formalidad adicional para ser incorporado al mundo registral. Eso es otra cosa. Eso no es forma del acto. Eso es un mecanismo para acreditar que el acto existe y para que al existir de manera cierta pueda ser difundido a través del registro. Bueno, la solución civilista, cuando hay concurrencia de acreedores, nos dice que cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores a quienes el mismo deudor sea obligado a entregarlo, se prefiere, fíjense la palabra que utiliza el código, se prefiere al acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito, o en defecto de inscripción, es decir, si no hay inscripción de la adquisición, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior, en este último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antigua. Entonces, la regla civil ha establecido fórmulas de solución, y acá ya tenemos un problema adicional, que es evidente, ¿no? Recuerdan, artículo 949 del Código Civil me dice que el solo acuerdo de voluntades produce la transferencia. El título equivale al modo. El título de la transferencia es que si el acuerdo de voluntades que produce la transferencia es al mismo tiempo el modo de adquirir. No hay una formalidad distinta, ni siquiera la entrega de la posesión del bien. Es el mismo acuerdo el que produce la transferencia. Si esto es así, ya hay un propietario.
Y si ya hay un propietario y ese ese deudor de la obligación decide de manera indebida, irregular, ejecutar un posterior acto traslativo, que por supuesto sería ineficaz, ¿no? Si yo iba a transferir la propiedad, aunque sea de manera verbal, yo dejé de ser propietario del bien. El bien salió de mi patrimonio y se transfirió en ese acto, en ese solo acuerdo de voluntades, al sujeto acreedor. Si yo en un acto posterior, haciendo un uso indebido de mi condición de titular registral, ¿por qué? Porque ese comprador no ha llegado al registro. Ese comprador no ha tenido la diligencia de traducir ese acuerdo de voluntades en un vehículo instrumental para que ingrese al registro. Entonces es un propietario con derecho no inscrito. Yo soy un titular no propietario, porque sigo firmando como dueño en el registro, pero en realidad ya no lo soy. Ejerciendo un uso indebido de mi condición de titular registral, no propietario, pero titular registral, ejerzo indebidamente un acto traslativo. ¿Qué es eso? En principio es un acto ineficaz, ¿no? Porque yo no puedo transferir lo que ya no tengo. Pero para efectos jurídicos, mi condición de titular hace que se presuma que yo en realidad siga siendo titular, por consiguiente propietario del bien. Y quien adquiere, confiando en la información del registro, adquiere de buena fe. Y ahí viene un problema. Según esta norma, se protege a que llegó primero al registro. Y no es una norma registral, es una norma civil. Entonces, el que adquiere, en segundo lugar, finalmente termina siendo considerado propietario. ¿Por qué? Porque se prefiere a ese acreedor. Y el propietario, el comprador que adquirió primero y que de acuerdo al artículo 70 de la Constitución tiene la garantía de inviolabilidad y además la protección jurídica del Estado, dice la norma constitucional. ¿Cómo queda? Un tema por resolver, ¿no? Desde el punto de vista constitucional. Parece que pasa inadvertido, parece que causa poca preocupación, pero está ahí, ¿no? Está como para que todos ustedes hagan un análisis mayor y puedan sacar sus propias conclusiones. En el marco registral, el artículo 2014, que ha sufrido una modificación a raíz precisamente de este fenómeno delictivo de los fraudes en el sistema inmobiliario, lo que consagra es la protección del tercero registral. ¿Quién es el tercero registral? Es un sujeto especialísimo, ¿eh? No es cualquier comprador, es un comprador que adquiere de buena fe, dice, y ni siquiera es un comprador, ¿no? Es simplemente una persona que de buena fe confía en que lo que dice el registro es verdad. Adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo. Mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho. Fíjense ustedes que mientras el anterior artículo, la norma civil del artículo 1135 hablaba de se prefiere, el artículo 2014 habla se mantiene en su adquisición. ¿Y por qué se mantiene? Porque es conveniente para la sociedad, ¿no? Esa es la racionalidad de la norma. ¿Por qué es conveniente? Si ponemos en la balanza el problema, acá hay una disputa, ¿no? Hay un propietario con derecho no inscrito, su derecho individual viene siendo vulnerado por este mecanismo, esta fórmula de solución. Pero al otro lado, en la balanza estamos todos nosotros, potencialmente. ¿Y por qué potencialmente? Porque a cualquiera de nosotros nos puede suceder. ¿Qué es el sistema registral? Es un mecanismo que contiene reglas de juego sociojurídicas para que nosotros sepamos cómo actuar. ¿Cómo decidimos? ¿Qué decisiones económicas tomamos? Eso es parte de nuestra vida común. No tenemos un punto cierto en el cual nos podemos apoyar si no existiera un sistema registral. Por lo menos ese es el propósito del sistema registral. Que el sistema registral nos diga a nosotros, con una presunción de certeza, que lo que está inscrito es verdad. Si confiamos en esa verdad formal, podemos sentirnos seguros, tenemos una sensación de seguridad jurídica. Imaginémonos qué sería de nosotros si no tuviéramos ese mecanismo de seguridad. ¿Cómo verificaríamos que quien nos ofrece una transferencia sea efectivamente el propietario?
si esa condición podría ser vulnerada por cualquier información que no es evidente, no es conocida de manera inmediata. El mecanismo del artículo 949 nos ofrece infinidad de problemas, porque nosotros no sabemos en qué condiciones se está celebrando un acuerdo de voluntades en cualquier parte de esta universidad, o de la ciudad, o del país. Y esas decisiones no difundidas no deberían perjudicarnos, ¿no? Porque el derecho de propiedad, en el caso de la propiedad, es absoluto, es oponible. Entonces no podría ser absoluto si no es conocido. Para eso se crea el mecanismo del sistema registral. Entonces el propósito de un sistema registral es que todos confiemos. ¿Y qué nos dice un sistema registral? Que lo que está ahí se presume. En primer lugar, que lo que está en el registro se presume conocido. ¿No es verdad? Eso nos dice la norma. Lo que está inscrito se presume conocido. ¿No? Se presume sin admitirse prueba en contrario, dice la norma, ¿no? Que todos tenemos conocimiento del contenido de las inscripciones. ¿Es verdad? ¿Es verdad que nosotros conocemos el contenido de todas las inscripciones? Imposible, ¿no? Imposible hacer un esfuerzo semejante, sobrehumano. Y aunque imaginémonos que hiciéramos ese esfuerzo, ¿no? ¿Cuántos millones de asientos registrales habrán, ¿no? En todas las oficinas registrales del país? No solamente de la de Lima, ¿no? Pues tenemos que conocer todo lo que esté escrito a nivel nacional. Y no solamente las propiedades, sino los poderes, las sucesiones, los nombramientos de personas jurídicas. Sería imposible, ¿no? Sería imposible, humanamente imposible. Y si aún así hiciéramos el esfuerzo, una vez culminado ese esfuerzo, se agotaría al segundo siguiente porque las situaciones inscritas se siguen modificando. Además, económicamente imposible, ¿no? Porque yo para acceder a esa información tengo que pagar, ¿no? Entonces, imagínense lo que costaría conocerlo. Entonces, eso no es verdad, pues, ¿no? No es verdad que conocemos todas las inscripciones. Lo que es verdad es que podemos conocer las inscripciones de lo que nos interesa. Porque a mí que me importa conocer la inscripción de una situación jurídica respecto de la cual yo no voy a tomar una decisión. Yo no voy a comprar el inmueble que está en la esquina, no deseo contratar sobre ese inmueble, sobre esa información, pero cuando desee contratar sobre cualquier dato inscrito, allí sí tengo que tener la posibilidad de informarme, de tomar conocimiento de esa situación y de todo lo que concierne a esa situación. Eso es lo que no se puede probar en contra, porque para eso está el sistema, ¿no? Pone a disposición de todos nosotros. Eso es la conocibilidad, no el conocimiento efectivo, como lo dice la norma, un tema de redacción, un tema que debería ser corregido, pero que en todo caso no es grave. Lo que nos está diciendo el sistema es que esto que está en el registro está a disposición de todos, sin que nadie pueda decir que no puede conocerlo. Pero no basta conocerlo, o no basta que nosotros podamos conocerlo, sino que además nos dicen: si te informas de eso que está en el registro, yo te garantizo que eso se presume verdad. Pero son dos columnas que sostienen toda la estructura del sistema. Lo que nos están diciendo es: confía en esto, ¿no? No digas que no puedes conocer, porque acá está todo a disposición de todo el mundo. Pero si confían en esto, yo le doy la garantía de que esto se presume verdad. Y es una garantía necesaria, ¿no? Porque si no tuviéramos esa garantía, de nada nos serviría conocer. ¿Para qué me serviría conocer? Si es que después me van a decir: bueno, esta situación no era verdad, pues no apareció una información que no conocíamos y que desbarata la presunción. No. A mí me dicen que eso, que yo debo conocer porque está a mi disposición, se presume verdad. Entonces yo ya tengo una garantía que me otorga el sistema. Solamente así se entiende cómo funciona este principio de protección, ¿no? El tercero, que de buena fe, y es de buena fe si es que yo confío en que la información inscrita es verdad. Entonces mi esfuerzo como ciudadano es simplemente informarme. Esto ha producido una serie de problemas y ahí viene justamente la aparición de este fenómeno, ¿no? Y lamentablemente, cuando vienen los problemas, aparecen las soluciones apresuradas. Y las soluciones apresuradas muchas veces son peores que la enfermedad misma, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que lo que nos están diciendo como presunción de verdad es que lo inscrito era verdad, ¿no? Aquello que está inscrito se presume verdad.
Pero ahora me están diciendo que se presume verdad siempre y cuando la información inexacta, porque tiene que haber un límite, ¿no? Me dice, siempre y cuando tú no sepas que esa información de registro es inexacta. Porque en eso consiste, ¿no? Que yo actúe de buena fe, que yo confíe de buena fe. Pero si yo sé, como es un sistema facultativo, que fuera del registro, eso que aparece en el registro no es verdad, entonces no debe ser protegido, desde luego, ¿no? Esa es una consecuencia del sistema. Pero lo que se presumía cierto era lo que estaba inscrito. ¿Por qué? Porque pasaba por un proceso de análisis por un profesional del órgano competente, ¿no? Nosotros sometemos a la inscripción un documento, que es un documento complejo, técnico, extenso, y ese profesional ese documento lo convertía en una noticia, que es un asiento que alerta a todos de una situación. Es un asiento que contiene un extracto, un resumen, un compendio. Entonces lo que yo hago es confiar en ese compendio que ha sido procesado por un profesional, ¿no? que actúa en función pública. Pero acá me están diciendo, con una modificación introducida recientemente, por virtud de causas que no consten en los asientos registrales, lo cual está bien, pero le agrega, y los títulos archivados que los sustentan. Y acá sí viene un problema mayor, ¿no? Porque esto es una norma que opera no solamente contra los abogados, ¿no? Un abogado podría, bueno, y no todos los abogados, ¿no? Porque nosotros tenemos ahora especializaciones, ¿no? No todos entendemos todo, ¿no? Yo no entiendo los entretelones de una rama muy especializada, ¿no? No conozco el derecho energético, no conozco el derecho aeronáutico. Y hay abogados que no conocen el mundo registral. Entonces, ni los abogados no especializados, ni el público en general entenderán qué es un título archivado. Y cómo cotejar si lo que dice el asiento en realidad es un fiel compendio del título archivado. Y en todo caso, ¿para qué sirve la actuación del funcionario que hace ese extracto, ¿no? Ese resumen? Entonces, la presunción de certeza ya no se limita al asiento, sino que además uno tiene que hacer un análisis del documento fuente de ese asiento. Y la presunción de este tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. Opera más o menos así, ¿no? El tercero registral es aquel que contrata con total desconocimiento de que existió un vicio de validez en el antecedente. No tiene que ser un vicio de validez en su título mismo, ¿no? O sea, no tiene que haber un vicio de validez, en este caso, en la transferencia de Pablo a Carmen. Porque en la relación de Pablo a Carmen, Carmen no es un tercero, ¿no? Es parte de esa relación. Carmen es tercero porque no es parte de la relación anterior entre Juan y Pablo. En eso consiste su condición de tercero. Si en esa relación ajena a Carmen, posteriormente a su inscripción de buena fe, se produce el descubrimiento de un vicio, ese vicio, que es posterior a su inscripción, no la puede afectar. Esa es la condición natural del tercero. Una figura distinta es la de la oponibilidad, ¿no? Que también es un mecanismo de protección registral. ¿Qué dicen? Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone. Y esta es una figura distinta, ¿no? Acá estamos ante la doble venta típicamente, ¿no? Juan le vende a Pablo, Pablo no inscribe, pero Pablo es el dueño, ¿no? Artículo 949, solo acuerda voluntades y todo eso que hemos analizado hace un momento. Pero como Pablo no inscribe, Juan sigue siendo titular legitimado, o sea, en el registro sigue figurando como el dueño. Y ejerciendo indebidamente esa apariencia de verdad, le vende el mismo inmueble a Carmen y Carmen sí inscribe, ¿no? Carmen sí logra obtener la inscripción. Y acá tenemos el caso típico, ¿no? Doble venta, Pablo verdadero propietario, Pablo pierde, ¿no? ¿Y por qué pierde? Porque no inscribe. Dejamos de lado el tema constitucional, porque acá podríamos argumentar que Pablo invoca el artículo 70 de la Constitución. Dice, un momentito, yo soy propietario porque el artículo 949 no me puso ninguna condición. La inscripción es facultativa, no es obligatoria, no es constitutiva sino declarativa,
y por consiguiente Carmen no adquirió porque esa transferencia es ineficaz, ¿no? ¿Por qué es ineficaz? Porque Juan ya no era dueño de nada y esa transferencia no produce un acto traslativo, ¿no? Acto civil, ¿no? Típico, ¿no? Ineficacia del acto jurídico. Sin embargo, acá lo que tenemos es que Carmen, en esta segunda venta, tiene una presunción, ¿no? Que actúa de buena fe y por tanto debe ser mantenida, dice el artículo 2014, en su adquisición. Y en la eventual disputa que se forme, Carmen va a oponer su condición de titular con derecho inscrito frente a Pablo, a pesar de que Pablo tiene un título de fecha anterior. Inscripción más buena fe convierte a Carmen en tercero registral protegido. Entonces, la inscripción no es constitutiva, pero otorga un estatus jurídico, ¿no? Es más que la sola publicidad, desde luego, ¿no? Yo llego al registro no para darle publicidad a mi derecho. Ya sabemos que el derecho lo adquirí fuera del registro, que llego al registro solamente para otorgar un mecanismo de publicidad, pero no es una publicidad informativa, ¿no? Es una publicidad que otorga tutela. Entonces, llegar al registro no es cualquier cosa. Llegar al registro es obtener un estatus de protección. Y acá tenemos el problema, ¿no? Derecho civil versus derecho registral. El derecho civil nos decía otra cosa. El derecho civil, el artículo 949 del Código Civil, nos decía que quien adquiere, ¿no? Por el simple acuerdo de voluntad ese es el propietario, y ese se engancha con el artículo 70 de la Constitución y debe ser protegido, ¿no? ¿Esto ocurre? No ocurre. No ocurre, ¿no? Lleva este debate a un ámbito judicial y el juez va a aplicar las reglas de solución, tanto la civil como la registral, no solamente la registral. En ambos casos gana el adquirente que haya inscrito, aunque no sea el primero. Entonces, la titularidad del tercero registral prevalece sobre el derecho de propiedad no inscrito. Ninguna duda. Hay un inconsistente, lo repito, ¿no?, con la aparente garantía constitucional a la inviolabilidad de la propiedad. También lo admito, pero prevalece la teoría jurídica general sobre el derecho individual. Sin ninguna duda, ¿no? ¿Qué ha ocurrido acá? Que el derecho prefiere que ese derecho individual de quien adquirió primero y no inscribió ceda, ¿no?, decaiga frente al derecho de todos nosotros de tener un mecanismo de seguridad cierto y objetivo. Ahora, la inscripción otorga seguridad jurídica, pero bajo el imperio de la buena fe, ¿no? O sea, en principio no hemos creado una ficción. El sistema registrado no es un mecanismo para engañar a la gente, en pocas palabras, ¿no? Hay personas que, lamentablemente, a propósito justamente de estas malas experiencias, confunden, ¿no?, las cosas, ¿no? Y claro, si nos pasara a nosotros también estaríamos pensando igual, ¿no? A nadie le gusta perder su derecho, ¿no? A nadie le gusta ser perjudicado. Pero lo que estamos haciendo acá es aplicar reglas que son comunes para todos, ¿no? La intención es proteger a las personas que actúan de buena fe, ¿no? Pero lo ideal es que nosotros de buena fe no dejemos en riesgo nuestras pertenencias, ¿no? Así como cuando nos dicen, no dejes tu cartera a la vista, ¿no?, de la gente, no bajes la luna del auto y pongas tu cartera en el asiento del copiloto, ¿no? Esa es una invitación a que esa cartera pueda ser tomada indebidamente por una persona inescrupulosa. Entonces lo que nos están diciendo es inscribe, adquiere e inscribe. ¿Es facultativo? Sí, pero es necesario. ¿No es obligatorio? Sí, pero es peligroso que no inscribas. El problema es que este sistema, como hemos visto, protege no solamente a los buenos, ¿no? Podría ocurrir que termine protegiendo a los malos. Y de hecho ha ocurrido, ¿no? De eso se han valido justamente quienes han formado este tipo de organizaciones criminales para aprovecharse de las bondades del sistema registral. Entonces hay quienes se disfrazan de terceros registrales, es verdad, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque disfrazarse de tercero registral no es muy complicado, ¿no? Las presunciones del tercero, ¿no?, son inmediatas, ¿no? Basta con que yo actúe bajo las reglas de apariencia y eso ya me convierte a mí en una persona, un sujeto que merece la protección del registro. Entonces gana quien inscribe primero y bajo el manto de la presunción de buena fe. Entonces hay que entrar rápido al registro.
Una conclusión que cae por su propio peso, ¿no? Claro, para llegar al registro tampoco es sencillo, ¿no? O sea, no solamente tengo que pasar por el mecanismo instrumental, o sea, no basta con que ese acuerdo de voluntades solo verbal lo convierto en un instrumento fehaciente, documento auténtico para llegar al registro, ¿no? Ya eso puede ser complicado, ¿no? De hecho, hay una serie de controversias que se suscitan precisamente porque las personas que ya contrataron, que ya manifestaron su voluntad, después se echan para atrás y no quieren formalizar. De ahí vienen los casos de otorgamiento de escritura, ¿no? ¿Hubo acuerdo de voluntades? Sí. ¿Se puede mostrar? Sí. Ahora es más fácil de mostrar, ¿no? Intercambio de documentos, intercambio de correos electrónicos, o simplemente un registro audiovisual de una reunión en la que uno manifestó su voluntad de ofertar y otro manifestó su aceptación. Entonces, si eso se somete a una controversia judicial, el juez va a reconocer que se ha producido un acuerdo de voluntades y por tanto hay contrato, y habiendo contrato, existe la obligación de su formalización. Y si el obligado no quiere formalizar, el juzgado otorga el documento en su rebeldía, ¿no? Es un mecanismo más o menos generalizado. Pero además hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Muchas veces nos exigen acreditar el pago de impuestos, por ejemplo, ¿no? El cumplimiento de obligaciones tributarias o acreditar otro tipo de formalidades dependiendo del tipo de acto que se desee formalizar. Entonces ahí viene otro problema, ¿no? O sea, llegar a registro es un mecanismo que puede ser complejo, técnico y donde uno encuentra algunas barreras. Y esas barreras se convierten muchas veces en infranqueables, ¿no? Entonces, en la historia del sistema registral ha habido episodios donde esas barreras se han convertido en murallas, donde el ciudadano se estrella, ¿no? O sea, yo ya entendí las reglas, ¿no? Ya me explicaron bien, ya fui a una clase de derecho registral y me queda clarito que si yo no inscribo mi adquisición, estoy en riesgo de que algún inescrupuloso pueda perjudicar mi derecho. Entonces quiero ingresar al registro. Pero en el registro encuentro una barrera, ¿no? Porque existen unos funcionarios que son muy celosos de su función y muy rigurosos en sus exigencias formales y yo no puedo cumplir todo lo que me están pidiendo porque es imposible, ¿no? Entonces yo no llego al registro, pues, ¿no? Yo intento una vez, 2 veces, 3 veces y tiro la toalla. Entonces, ¿qué ha hecho el sistema legal? Muchas veces ha bajado la rigurosidad, ¿no? Ha dicho, bueno, ya no hay que exigir tantas cosas. Y eso es porque el punto de ingreso al registro se ha convertido en un buen punto de control. O sea, lo que debería hacer un registrador, un funcionario de registro, es verificar que el acto sea válido, nada más, ¿no? Y que la formalidad no sea suficiente para tener la convicción de que el acto existe. Más que eso, si el sujeto ha cumplido o no sus obligaciones tributarias, hay un órgano de fiscalización tributaria que debería hacer su trabajo, ¿no? No el registro, ¿no? El registro no debería estar vigilando que se han cumplido otras cosas, ¿no? Más que la validez del acto. Entonces, la función registral debería ceñirse exclusivamente a esa tarea, ¿no? De verificar la existencia del acto, la validez del acto y que reúna la formalidad requerida para su ingreso al registro. Que se adecue a los antecedentes, que exista tracto sucesivo, en fin, ¿no? Una serie de condiciones para que el registro sea ordenado, ¿no? Que mantenga una coherencia concatenada de informaciones inscritas. Nada más, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, nosotros tenemos estas metas racionales, ¿no? Debemos lograr la inscripción de la adquisición en el tiempo más breve posible, ¿no? Ingresar pronto a sede registral. Debo reunir además las condiciones para ser tercero registral, ¿no? O sea, debo estar seguro de que con mi ingreso al registro debo cumplir las condiciones para ser tercero registral, de buena fe, a título oneroso, ¿no? Porque si no, no me va a servir nada ingresar al registro. Y para activar la llave de buena fe no necesito hacer mucho, ¿no? Porque es una presunción legal. Basta que yo ingrese al sistema y que al ingresar al sistema yo haya cumplido con verificar los antecedentes y que de los antecedentes no aparezca una información que afecte mi presunción de exactitud de registro. Si yo veo que en el registro los asientos y los títulos archivados guardan una información coherente, entonces yo ingreso como tercero.
Pero un sistema registral también tiene sus debilidades, ¿no? ¿Cuáles son? La presunción de buena fe opera en favor de todos por el solo contenido del registro. Y acá viene el problema, ¿no? No distinguimos a los buenos de los malos. Cualquiera se acoge al mecanismo de presunción de buena fe. Y demostrar la mala fe es una tarea casi diabólica, ¿no? O sea, ¿cómo demostramos que alguien ha actuado de mala fe? En este tipo de hechos irregulares, por ejemplo, me ha tocado la ingrata experiencia de hacerle frente judicialmente. Tengo 3 casos que empezaron en el año 2011 y 2012. Hasta ahora no tienen sentencia en primera instancia. No es tarea fácil. No es nada fácil, ¿no? Destruir la presunción de buena fe, claro. Ingresa el hecho irregular, ¿no? Generalmente o se falsifica un documento o se suplanta la identidad de un otorgante. Pero ese es el punto inicial, el acto delictivo. Lo que viene después son actos sucesivos formalmente válidos. Entonces, al primero que ingresa, yo podría atacarlo, ¿no? Pero a los demás, al segundo, tercero, cuarto, quinto, que seguramente están todos en connivencia con el primero, ¿no? Pero lo que yo presumo que es una connivencia tengo que demostrar, ¿no? Tengo que acreditar que había una combinación de voluntades, ¿no? Para que a través de esas voluntades concatenadas se aparente, o sea, se haga aparente una condición de tercero que en realidad no existe. Demostrar eso es sumamente complicado, sumamente complicado. Claro, los juzgados obviamente necesitan evidencias objetivas, ciertas e indubitables, para que se acredite la colusión fraudulenta, ¿no? Esa es la posición de los órganos jurisdiccionales. Y ahí viene el problema, ¿no? O sea, ¿cómo acredito la colusión fraudulenta? O sea, ¿cómo? Claro, si yo tengo intercambio de correos electrónicos, ¿no? Llamadas telefónicas, es un proceso de investigación muy sofisticado. Y además eso será parte de la investigación penal, ¿no? Eso sí, un curso penal, pero yo cuando voy por la vía civil de nulidad no tengo esos elementos, ¿no? Que de repente podrán salir en el camino, pero cuando yo planteo la acción de nulidad, cuando planteo la estrategia de nulidad, no tengo ese tipo de información. La presunción de exactitud de los asientos registrales, inclusive los fraudulentos, antes solamente podía ser desvirtuada por mandato judicial. Y esto hacía que la legitimación registral sea utilizada dolosamente. ¿Qué hace el delincuente? Su objetivo, el objetivo fraudulento, es ingresar al registro. Y hemos visto, ¿no? O ingresa por la vía de la falsificación del documento o por la vía de la suplantación del otorgante. El documento auténtico, pero con intervención fraudulenta, ¿no? El otorgante no era quien decía hacerlo. Ahí el punto de control, que debería estar a cargo de quien otorga el documento, falló, ¿no? Lo sorprendieron, generalmente al notario, ¿no? Pero no es el único que pueden sorprender. Al cónsul también lo pueden sorprender. Utilizaron un mecanismo de identificación, no tuvo la precaución o no tenía, porque eso en principio ya no debería producirse, ¿no? Porque hoy día tenemos elementos de identificación biométrica, ¿no? Entonces en principio no debería ocurrir eso, pero sigue ocurriendo. O sea, se sigue sorprendiendo a estos funcionarios. Se sigue sorprendiendo porque se contacta a gente de los despachos notariales, ¿no? Yo conozco casos de notarios que han sido sorprendidos por su mismo personal. Claro, el notario no está en todos los actos, para eso tiene un personal a cargo, ¿no? ¿Y qué sucede si el personal es contactado por la mafia? El notario va a firmar como auténtico lo que ese mal empleado le está presentando dentro del despacho. ¿Cuántos documentos se firmarán en una notaría? Pues infinidad. El notario, alguno de esos, tratará de verificarlos, pero no todos. Entonces, ¿sigue ocurriendo? Sí, se siguen produciendo hechos irregulares por esta actuación fraudulenta. Se pueden implementar o mejorar controles para rechazar documentos falsos, pero no se puede detectar la falsedad encubierta. Claro, o sea, antes a Zángaro, pues, ¿no? Ese tipo de lugares de creación de documentos falsos era muy común, ¿no? Y era fácil sorprender, ¿no? Porque se dice que acá en el Perú es donde mejor se fabrican los documentos falsos, ¿no? Pues es imposible, por el solo cotejo de documentos es imposible verificar la falsedad a sola vista.
hay que utilizar otro tipo de mecanismo de control, de comprobación, para detectar la falsedad. ¿Qué mecanismos había antes? Un registro de sellos y firmas, por ejemplo, ¿no? Los notarios estaban obligados a presentar al registro su registro de sellos y firmas. ¿Y qué hacía el registro? Cotejaba, ¿no? El notario tal tiene estos sellos y firmas, yo verifico si este documento tiene los mismos sellos y firmas. Son idénticos, son exactamente iguales, no hay forma de que ese simple cotejo pueda descubrir que se trata de un documento fraudulento. Así, una falsificación casi perfecta. Eso ahora se evita, ¿no? Se evita, hay la presentación electrónica, hay un sistema informático especial para los notarios. Pero ¿qué pasa cuando el documento es auténtico pero el contenido es fraudulento? Por ejemplo, ¿no? Y esto es un mecanismo totalmente sencillo al parecer, ¿no? Una persona demanda el otorgamiento de una escritura en base de un documento privado, ¿no? Acude a un juez y le dice, esta persona me ha firmado este contrato y no me quiere firmar la escritura. Emplazan al obligado, entre comillas, y el obligado nunca se entera porque el domicilio consignado no es el verdadero. Como no se presenta, se declara en rebeldía. Y como se declara en rebeldía y no asiste al proceso, el juzgado termina otorgando la escritura en rebeldía de ese obligado. El documento era falso. Esa persona nunca celebró ese contrato. Sin embargo, a través de un proceso fraudulento, lo que se hizo fue formalizar un documento auténtico donde se consumó el fraude. Entonces el documento, además, en ese caso, fíjense ustedes, ya no es necesario falsificar la escritura, ya no es necesario suplantar al otorgante, porque estoy haciendo que un juez intervenga en rebeldía de él y otorgue en rebeldía de esa persona el instrumento de transferencia. ¿Se consume el delito? Sí. ¿Ingresa al registro? Sí. El registro no puede rechazar el documento como falso porque el documento es perfectamente auténtico. El registrador probablemente, si es celoso, le preguntará al juez si ese documento es auténtico y el juez le dirá, sí, es verdad, yo lo he otorgado, en base de un proceso regular. Entonces estamos en ese caso ante un supuesto de título formalmente auténtico pero con un contenido fraudulento. Claro, el sistema registral no convalida los actos nulos ni anulables, pero puede terminar protegiendo a quienes han utilizado el sistema registral en su favor. Entonces, en un sistema registral tenemos estos elementos de vulnerabilidad. Primero, el contenido material del registro, los efectos tutelares de la publicidad del registro y los vacíos del orden normativo. Entonces, sobre este contenido, esta triple dimensión del sistema, nosotros tenemos que establecer controles básicos. Debería existir controles básicos en estos tres puntos. Lo primero, el contenido material. ¿Qué tipo de fraude había? Este es el fraude más antiguo, ¿no? La inscripción fantasma. Nunca hubo título. Durmiendo con el enemigo. ¿Por qué? Porque obviamente el fraude viene del interior del sistema registral. De pronto aparece, yo soy propietario de un bien y de pronto aparece mi bien transferido a favor de otra persona. Nunca otorgó un documento, el documento nunca se presentó al registro, pero se generó un asiento falso. Como si se hubiera pretendido inscribir algo que en realidad nunca se pidió. Remedio a la inscripción fantasma, artículo 96 del reglamento. Las inscripciones o anotaciones preventivas pueden ser canceladas de oficio o a petición de parte en mérito de la resolución que pide la jefatura de la oficina registral. Preinvestigación, obviamente, ¿no? Cuando se compruebe la inexistencia del asiento de presentación del título que debería sustentarla o la denegatoria de inscripción del título correspondiente. Claro, esto lo dice el artículo 96 del reglamento que está vigente recién desde el año 2001. Antes esto no era posible. Antes incluso el asiento fantasma, estos asientos que aparecían sin un título que los motivara, solamente podían ser cancelados por mandato judicial. ¿No? Acá lo que se dijo es no, si se comprueba objetivamente que este asiento no tiene un documento fuente, no hay un título que haya sustentado la extensión del asiento, entonces este asiento debe desaparecer, ¿no? Es un asiento fantasma. Bueno, asiento fantasma le llamo yo, ¿no? Por tratar de identificar su inexistencia formal. ¿Cuáles son los supuestos
Para este caso no hay título, o de repente el título existió pero fue tachado procesalmente. O sea, hubo un título, pero ese título no generó una inscripción. Basta con ver el título archivado, ¿no? Como el asiento hace referencia a un número de título, uno coteja ese número de título y si ve que ese número no corresponde, no existe, o es un título que se tachó, significa que nunca hubo una inscripción. Por consiguiente, ese asiento no tiene ningún sustento. Hay una competencia especial. ¿Por qué? Porque solamente es el jefe de la oficina quien ordena la cancelación. O sea, debe emitirse un acto resolutivo formal por la jefatura. Hay una investigación previa a cargo de un órgano competente, no se dice cuál, debe ser la gerencia registral respectiva, ¿no? Antes se llamaban gerencias, ahora se llaman unidades registrales, ¿no? Hay un jefe de unidad registral que hace una investigación formal, emite un informe y en base a ese informe se emite la resolución de jefatura. Pero quien cancela, es decir, quien dice ese asiento ya no tiene vigencia, no es el jefe solamente ordena. Quien cancela es el registrador. Porque en el sistema registral no hay ningún otro funcionario que tenga competencias para extender asientos registrales. Ni el jefe, ni los gerentes o exgerentes, ni el tribunal no extiende asientos, el tribunal resuelve y ordena, pero no extiende asientos. Entonces, la decisión de cancelar, en este caso es del jefe, pero quien extiende el asiento cancelatorio es el registrador. Supuesto 2, inscripción insubsistente. La primera es la inscripción fantasma, ¿no? Porque no había título o porque el título se tachó. En este caso, hay título, pero no existe la rogatoria del acto que se inscribió. Entonces, a ver, para entender, la rogatoria es el pedido de inscripción, ¿no? Ninguna inscripción se hace de oficio. Ninguna, a pesar de que se hablan de excepciones, en realidad en el fondo no hay excepciones, ¿no? Ninguna inscripción aparece de la nada, ¿no? Las inscripciones son solicitadas en instancia de parte. Y como son solicitadas, tiene que haber un petitorio. Entonces, si en el título el petitorio hacía referencia a ese acto, el acto tiene valor. Si en el petitorio el acto no existe o fue materia de una excepción de la rogatoria, usted conoce que cuando yo pido la inscripción, puedo decir, del contenido de este título, yo quiero que se inscriba solamente esta parte y esta parte no. Si yo hice una excepción de la rogatoria y ese acto se inscribió, ese acto no tiene sustento en la petición, ¿no? Ese acto no debería haberse inscrito porque fue excluido de la rogatoria de inscripción. Entonces el artículo 9.5 del reglamento de registro público dice, también se cancelan de oficio o a petición de parte los asientos cuando contengan actos que no constan en los títulos consignados como sustento o cuando sean extendidos sin estar convenidos en la rogatoria de inscripción. Entonces, en este caso, no estamos ante un supuesto de investigación de un asiento fantasma, sino ante el supuesto de una inscripción que tiene título, pero que no tiene sustento en la rogatoria, ¿no? Hay una diferencia técnica. Entonces, el pedido de cancelación no ingresa como investigación administrativa, sino ingresa como pedido por el diario. O sea, yo pido que se cancele a través de un título una inscripción porque no tiene sustento en la rogatoria del título que se invocó como sustento. No genera derechos porque es en realidad una especie de rectificación de un error del registro, ¿no? Competencia de los órganos de calificación, registrador y tribunal. Acá no interviene el jefe, acá intervienen simplemente los órganos registrales, registrador en primera instancia y tribunal registral en segunda instancia. Pero puede ser de oficio, ¿no? No necesita un pedido de parte, no necesita un título. El registrador de oficio se advierte que se ha producido un asiento de esta naturaleza y sin necesidad de que alguien se lo pida o se lo ordene, puede disponer la extensión de un asiento de cancelación. Otro tipo de fraude es el caballo de Troya, ¿no? Falsedad objetiva. Título falso. Título falso se refiere a la falsificación material del documento, ¿no? Y acá sí hay una especial preocupación de distinción. O sea, muchas veces se confunde la falsificación del documento con la falsificación del contenido. Una cosa es que el documento sea formalmente falso, o sea, que el notario diga, no, ese documento nunca lo expedí yo, ¿no? Esa no es mi firma, hay una falsificación de mi firma, el documento nunca salió de este despacho. Y otra cosa que diga, no, el documento sí salió acá, pero el contenido era falso, ¿no? Porque me sorprendieron, ¿no? Porque ocurrió algo fraudulento, pero el documento realmente es auténtico.
Allí hay que distinguir qué tipo de falsificación es la que se alude en este caso, ¿no? Es el título falso en el sentido de falsedad material. En este caso, la falsedad debe versar sobre el documento, ¿no? Falsedad material. Entonces se hace un examen de autenticidad objetiva del título formal. Debe ser indubitable, ¿no? Debemos tener absoluta certeza que el documento no es cierto. No basta con la sospecha, ¿no? Hay una serie de resoluciones del tribunal que han establecido este criterio, ¿no? No debe haber duda alguna sobre la falsedad documental. Bueno, para la falsedad documental basta con que el funcionario que supuestamente otorgó el documento manifieste si es auténtico o no. Porque su sola declaración lo hace responsable a él, ¿no? El registro tiene actuación receptiva, ¿no? O sea, yo hago lo que tú me dices. Si tú me dices que es falso, yo cancelo la inscripción. El examen de autenticidad se limita al documento y no a las declaraciones contenidas en él. Porque en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se falsifica un acta, una junta de accionistas? La junta de accionistas que se presenta indica que estuvo presente el señor Juan José Garazatúa Nuñovero. Yo nunca estuve ahí. Es más, yo puedo demostrar que ese día yo estuve fuera del país. Imposible, yo no asistí a esa sesión. Han declarado falsamente que yo asistí y que yo estuve de acuerdo con lo que se acordó en esa sesión. Falso. Ya, eso es una falsedad ideológica, porque el contenido del acta manifiesta una situación que no ocurrió. Entonces acá estamos ante otro supuesto: falsedad encubierta, título auténtico con contenido falso, ¿no? Falsedad ideológica. ¿Cuáles son los supuestos de falsedad ideológica? Suplantación de otorgantes, ¿no? Es lo primero que ocurre, ¿no? Una escritura pública donde aparece contratando supuestamente una persona que en realidad nunca compareció. ¿Cómo se acredita la suplantación? Por cualquier medio probatorio cierto, ¿no? Obviamente, si la persona no estaba en el país, si la persona había fallecido o si la persona estaba impedida de ejercer actos, entonces obviamente ahí se ha producido una suplantación fraudulenta, ¿no? Falsa declaración en documento formalmente auténtico. Por ejemplo, la falsificación de las actas, ¿no? Que es una situación que se viene repitiendo a menudo. Y además porque es bastante fácil, ¿no? Ya no es tan sencillo falsificar una escritura pública, ¿no? Ahora hay una serie de controles. En cambio, ¿se puede falsificar un acta? Sí, perfectamente posible, ¿no? Se ha tratado de poner algunos controles, pero estos controles lamentablemente no han sido suficientes. Entonces se generan actas falsificadas, fraudulentas, ¿no? Donde se dice que se ha acordado, por ejemplo, la revocatoria de un gerente, ¿no? ¿Y con qué? Con la finalidad de que el nuevo gerente, el falso gerente, ejerza actos de disposición de los bienes, ¿no? El patrimonio, de las cuentas bancarias. O la formalización derivada de una falsificación previa, ¿no? Como ocurre cuando se falsifica una escritura y a continuación se terceriza, ¿no? Con el falso comprador se terceriza inmediatamente y en forma sucesiva transferencias a nuevos adquirentes, ¿no? Estos nuevos adquirentes son realmente actos auténticos, formalmente válidos, pero que probablemente estén en combinación con el primer sujeto que actuó de manera fraudulenta. No procede la tacha por falsedad documentaria en caso se cuestione la veracidad del contenido del documento, ¿no? Este es un criterio jurisprudencial reiterado, ¿no? Muchas veces se ha tratado de hacer valer el criterio de falsedad documentaria cuando se hace referencia a la falsedad del contenido, ¿no? El registro ya establecía esta posición. En lo que respecta a si es verdadero o falso el contenido de la constancia y del acta, dicha materia no es evaluable en sede registral, pues requerirá de etapa probatoria y de contradictorio propio del proceso judicial. Lo que ha hecho el registro es decir: yo no me meto en ese tema, no vayan ustedes a discutir el tema en el Poder Judicial. Sin embargo, esto cambió después, ¿no? Vamos a ver enseguida, ¿no? La secuencia de un sistema de seguridad jurídica registral obedece a esta lógica, ¿no? Para obtener la inscripción, ya hemos visto, ¿no? La racionalidad del sistema me dice que yo tengo que llegar rápido al registro.
Entonces, si yo tengo que llegar rápido al registro, para gozar de publicidad y conocibilidad, tengo que pasar por una serie de barreras, ¿no? Que son los principios que regulan el acceso de las situaciones inscribibles al registro. Y si yo logro la inscripción, gozo de los principios que otorgan tutela jurídica. Ya, este mismo mecanismo es el que utilizan los fraudes inmobiliarios. O sea, sigue la misma lógica, ¿no? Ellos saben, si yo logro la inscripción fraudulenta, ¿no?, voy a obtener una aparente tutela jurídica. Y como la tutela jurídica está orientada al tercero, yo tengo que convertir a ese tercero en una persona inatacable. Entonces el tercero es el tercero último, por supuesto, ¿no? O sea, el primero, el que deriva su adquisición de un hecho fraudulento, obviamente es el más vulnerable, ¿no? A él fácilmente se le puede atacar y se le puede destruir, pero a los siguientes no, se va perdiendo la eficacia de la acción persecutoria. Entonces la presunción lo va cubriendo a ellos. Entonces, dentro de esa lógica, los mecanismos terminan siendo casi inútiles, ¿no? La prevención básica, o sea, ¿cómo evitamos que se produzca un fraude? Antiguamente se decía, bueno, la titulación auténtica no es un mecanismo que nos da certeza, tenemos la seguridad de que el acto se ha producido. Entonces, la regla general es que todas las inscripciones se deben hacer en mérito de un instrumento público. Como regla general, como una regla de seguridad. Hay algunas excepciones, ¿no? Algunos actos se inscriben en mérito de documentos privados de fecha cierta, ¿no? Por ejemplo, firmas notarialmente certificadas. Algunas inscripciones se hacen en virtud de documentos privados simples. Por ejemplo, las actas, ¿no? Las actas de las personas jurídicas, cuando otorga un poder, la inscripción del poder se hace en mérito de la copia certificada del acta donde consta el acuerdo. Bueno, antes era simplemente la copia certificada, ¿no? Ahora se ha incluido la formalidad de que el gerente o el presidente de la asociación, ¿no?, el representante legal, certifique, declare bajo juramento que quienes asistieron a esa sesión, a esa asamblea, son efectivamente las personas que se indican bajo su responsabilidad. Y esa declaración jurada tiene que ir con firma certificada por notario. Ahora, es un mecanismo de seguridad desde el punto de vista formal débil, ¿no? Porque el delincuente hace eso, pues, ¿no? A él no le importa, él dice, bueno, sí, yo declaro que estuvo ahí el señor Juan José Garazatúa, ¿no? Y eso nunca fue verdad. Lo declara porque sabe que después se va a tercerizar, ¿no? El objetivo es ingresar al registro. Entonces, frente a esta problemática, hay unos mecanismos que pretenden otorgar protección al sistema registral frente a los fraudes inmobiliarios, ¿no? Por la oportunidad, podemos clasificar estos mecanismos en aquellos que son aplicables antes de la inscripción fraudulenta, lo que se aplica durante el trámite fraudulento y lo que se aplica después de producida la inscripción fraudulenta. Es decir, hay algunos mecanismos que tratan de impedir la inscripción fraudulenta, ¿no? Hay que prevenir, ¿no? Hay medidas precautorias que lo que pretenden es prevenir que se produzcan los fraudes inmobiliarios. Hay otras medidas que son más bien interventoras, ¿no? El fraude está en curso, el fraude ya se ha presentado al registro, nos damos cuenta que hay un camino fraudulento, entonces debemos impedir que se consuma el fraude. Hay algunos mecanismos que permiten la intervención. Antes era imposible, ¿no? Antes había la jurisprudencia registral creó en los años 80 un concepto que después se incorporó en una norma reglamentaria, ¿no? Se dijo, el sistema registral es un procedimiento especialísimo, es un procedimiento administrativo especialísimo, que se distingue del procedimiento administrativo general, que tiene sus singularidades, ¿no? Que tienen características propias que no comparten otros procedimientos administrativos. Una de ellas es que no es un procedimiento contencioso. En cualquier trámite administrativo se puede formar una contienda, ¿no? Alguien se puede oponer, alguien pide una licencia y alguien se opone, ¿no? Alguien cuestiona el pedido de esa persona referente a la licencia que está solicitando. En el sistema registral no es posible, ¿no? Alguien solicita una inscripción y no es posible que otra persona diga yo no estoy de acuerdo con ese pedido, ¿no? Por tal o cual razón. Esa oposición a la inscripción no era admitida, ¿no? Eso se convirtió en norma, ¿no? Ustedes revisan el reglamento de registros públicos, van a encontrar una norma específica que dice textualmente lo que decían las resoluciones
de la Comisión Facultativa de los años 80, ¿no? El procedimiento registral es un procedimiento especialísimo de naturaleza no contenciosa donde no caben apersonamientos de terceros que formulen cuestionamientos u oposiciones a una solicitud de inscripción. Casi textualmente me aprendí la frase porque se utilizaba frecuentemente, ¿no? Entonces, lo que hace el registrador, decía esa norma, es evaluar de manera unilateral el pedido formulado por un administrado, ¿no? Y lo hacía de manera jurídica, imparcial y de acuerdo a lo que figuraba en los antecedentes, al contenido del documento presentado y al marco jurídico aplicable. Ese era el universo de actuación del funcionario. No cabe la intervención de un tercero que haga un cuestionamiento. No, no es necesario, tú no intervengas porque yo sé cómo voy a resolver. Ahora ya no, ahora se permite la intervención de terceros, en casos especiales, pero ya se permite. Y finalmente hay medidas correctivas, ¿no?, que pretenden remediar el fraude. Se consumó el fraude, se produjo la inscripción de un hecho fraudulento. ¿Antes qué pasaba? Antes lo que ocurría es que ante la consumación de un hecho fraudulento en el registro, uno tenía que ir al Poder Judicial. Uy, mala suerte, ya se inscribió, pide la nulidad en el Poder Judicial. Como si fuera sencillo, ¿no? A ver, en el primer grupo, medidas precautorias, aquellas que tratan de evitar que se produzca un hecho fraudulento en el registro. Hay medidas preventivas, hay medidas disuasivas, hay medidas informativas y hay medidas de cierre temporal, ¿no? O sea, hay diferentes clasificaciones. Veamos, preventivos, ¿no? De las tradicionales acreditaciones de representantes de notarías. Era un mecanismo de prevención. O sea, ¿qué decían las normas antiguas de los reglamentos de registros públicos? Oye, las notarías, como el notario no va a venir a hacer su cola, a presentar los papeles, puede acreditar a su personal, ¿no? A lo que ahora conocemos como los presentantes, ¿no? El personal autorizado en las notarías puede ser acreditado ante las oficinas registrales para que ellos puedan ejercer, ¿no?, la presentación del documento de esa notaría. ¿Y eso qué hacía? Producía una sensación de confianza a nivel operativo del registro, ¿no? Se sabía, y no hace mucho tiempo, hace 20 años, 30 años, yo empecé muy joven en la práctica de registros públicos y yo me acuerdo mucho de los nombres de los representantes de las notarías de aquella época, ¿no? Porque generaba confianza. Ya uno sabía que si venía el representante tal, era el personal encargado de esa notaría. Y su sola intervención, su solo apersonamiento generaba confianza, ¿no? Y en ese momento era suficiente, no era un mecanismo eficaz, ¿no? Daba resultado, pero eso ya no es suficiente, ¿no? Ahora hay que tomar otro tipo de medidas, ¿no? Había el inventario manual de sellos y firmas de notarios, ¿no? Conversamos hace un momento, ¿no? Había un registro que los registradores podían cotejar, ¿no? Se coteja el documento presentado con el registro de sellos y verificaban si el sello correspondía o no al registro que se había acreditado ante la oficina. Ahora lo que se trata es de evitar, ¿no? Entonces se dice, hay la obligación de la presentación cautiva notarial en el caso de registro de predios y registro de poderes, ¿no? Porque es ahí donde se producen los mayores problemas. Séptima disposición transitoria final de la ley notarial. La presentación electrónica. Actualmente hay un procedimiento electrónico de presentación de partes notariales que lamentablemente no funciona para todos los casos. Pero la idea es que funcione, ¿no? Que los notarios ya eviten la presentación de personas, ¿no? Porque además estas personas empezaron a ser captados por la mafia, ¿no? O sea, ya no genera confianza que una persona sea acreditada por una notaría. No genera confianza, ¿no? O sea, muchas de estas personas, no los antiguos, ¿no?, sino las personas nuevas de los últimos años, han sido captados en muchos casos, lamentables casos, por la mafia, ¿no? Y la mafia lamentablemente corrompe, ¿no? Ahora lo que se busca es que la presentación sea solamente por vía electrónica. Esto es un sistema que no está consolidado, que va en camino a consolidarse y que tiene por finalidad que se eviten los fraudes. Lamentablemente eso no es tampoco ninguna garantía, ¿no? Acabo de tomar conocimiento que también han contactado al personal de las notarías que manejan la presentación electrónica y se han presentado ya casos de fraudes en la presentación electrónica de documentos. Claro, bajo la responsabilidad del notario, todo lo que ustedes quieran, pero eso no es un mecanismo del todo eficaz. Disuasivos, ¿no? Lo anterior ha sido mecanismo de prevención, ¿no? Mecanismos disuasivos. Bueno, hay imputaciones de responsabilidad
de los otorgantes de constancia de convocatoria y quórum, en caso de las personas jurídicas, junta de propietarios, ¿no? Claro, antes, como les manifesté, las actas eran presentadas simplemente por su contenido, ¿no? Yo no sabía si esa acta era real, si esos asistentes realmente habían asistido, ni siquiera si la firma de esas personas eran auténticas. Bastaba con que aparezcan en un libro que tenga la certificación notarial y eso le da presunción de validez al contenido, ¿no? Ahora lo que se dice es no basta con que me presente la copia certificada del libro, sino además alguien tiene que intervenir y declarar que eso es verdad, que esas personas realmente asistieron y que esas son sus firmas. ¿Quién? El gerente de la persona jurídica o el presidente, si es una asociación, fundación, ¿no? O el presidente de la junta de propietarios, ¿no? Porque se hace extensivo este mecanismo de la junta de propietarios. Entonces, alguien asume responsabilidad. Entonces trata de ser disuasivo en ese sentido, ¿no? Tratamos de evitar que se malutilice. Mecanismo eficaz, lamentablemente no del todo, ¿no? El notario tiene la obligación de efectuar la verificación por comparación biométrica de las huellas dactilares a través del servicio que brinda Registro Nacional de Identidad y Estado Civil para los actos de disposición o gravamen o poderes para celebrar actos de disposición o gravamen de bienes. Este es un mecanismo obligatorio para los notarios, no, claro, para los notarios que tienen implementado este servicio. Bueno, es importante, es necesario y es urgente, ¿no? Que todos tengan este mecanismo, ¿no? Es inadmisible que todavía existan notarios en algunas localidades que no cuentan con esta herramienta tecnológica para verificar la autenticidad de la identificación de los otorgantes. Acá está la norma, ¿no? En el año 2013 se dijo, en las actas de sociedades comerciales o civiles, el gerente general con nombramiento inscrito debe declarar bajo su responsabilidad que los socios o accionistas que figuran como asistentes sean efectivamente tales y que sus firmas son auténticas. En este caso se certifica notariamente la firma de ese gerente al final del acta. El gerente es el que tiene que pedir la copia certificada notarial, ¿no? Y este mecanismo se hace extensivo a las asociaciones, fundaciones o entidades similares, ¿no? Como por ejemplo las cooperativas o la junta de propietarios. Se trata con esto de evitar la mala utilización. Lo repito una vez más, esto lamentablemente no garantiza que no se utilice indebidamente este mecanismo, ¿no? Mecanismo informativo, la alerta registral, ¿no? La alerta registral es un mecanismo que no es solamente exclusivo del sistema registral, ¿no? Es como cuando uno realiza una operación bancaria, ¿no? Si uno se afilia al mecanismo de alerta bancaria y cada vez que se realiza un movimiento de la cuenta, uno recibe en el celular o en el correo electrónico una información. Para que uno esté atento, ¿no? ¿Qué está pasando con mi cuenta bancaria? Igualito en el sistema registral. Yo me afilio a un mecanismo de información por el cual yo recibo una comunicación electrónica cada vez que sucede un movimiento en mi partida registral, ¿no? Sea de mi predio, de mi vehículo, de mi persona jurídica o de los poderes que yo tengo inscritos. Entonces yo puedo, mediante esa información, en primer lugar verificar si yo he pedido la inscripción, ¿no? O si alguna persona autorizada a pedir la inscripción, si se trata de una inscripción regular, ¿no? Si se trata de una inscripción fraudulenta, esa información me permitirá actuar oportunamente. Es un mecanismo gratuito, ¿no? Es un mecanismo bastante amigable, no es complicado la asociación, yo puedo afiliarme, no tengo que acreditar ni siquiera el interés en una partida determinada. De cierre o inmovilización de partidas de predios, ¿no? Se crea por una directiva del año 2013, ¿no? Por la cual se dice, es posible disponer, o sea, el propio titular declara su voluntad de cerrar su partida registral, cierre temporal y voluntario, solamente para impedir la inscripción de actos de disposición, carga o gravámenes voluntarios, hasta por 10 años, ¿no? Yo puedo hasta por 10 años mantener cerrada mi partida. No debe haber acto de disposición pendiente de inscripción, ¿no? Yo tengo que declarar, porque a ver, la idea es que yo de buena fe cierre para evitar un acto fraudulento en mi contra, pero no debo utilizar indebidamente esta facultad de cierre, ¿no? O sea, si yo celebré un acto de disposición o gravamen, no puedo cerrar mi partida, ¿no? Porque eso sería un acto fraudulento más bien del titular, ¿no? O sea, si yo sé que hay un acto de disposición que yo ya otorgué y no se ha inscrito,
yo no puedo cerrar mi partida para que no se inscriba ese acto de disposición o grabado. Claro, no impide la inscripción de mandatos judiciales o administrativos o arbitrales o otro tipo de actos excluidos de la inmovilización, ni tampoco título de fecha cierta anterior. O sea, si después del cierre se verifica que había título de fecha cierta anterior, escrituras públicas, por ejemplo, fecha cierta anterior, eso produce que se identifique una falsa declaración, porque yo para inscribir el cierre, la inmovilización, tengo que haber declarado bajo juramento que no existían títulos de fecha cierta anterior, pendiente de inscripción. En ese caso, comprobada la falsa declaración, se levanta la inmovilización y se comunica a la Procuraduría para que ejerza las acciones legales por la declaración falsa de ese titular, ¿no? Sin embargo, acá el problema no es si esto es una medida acertada o no, sino que suena extraño, ¿no? Suena extraño que yo haya llegado al registro. Recuerdan ustedes, ¿no? Registra rápido porque el registro te va a proteger. No basta con que tú hayas celebrado un acuerdo de voluntades que te convirtió en propietario y que el artículo 70 dice que te garantiza. No, eso no funciona porque tú vas a estar protegido recién cuando llegues al registro. Entonces yo corro el registro como cuando corremos al banco, ¿no? Y le decimos al banco, ¿sabes qué? Yo tengo esta cantidad, los ahorros de toda mi vida y yo no los tengo seguros bajo el colchón de mi casa. Yo quiero que ustedes en el banco guarden este patrimonio que es todo lo que tengo. Entonces lo entrego al banco y yo ya estoy tranquilo porque en el banco van a proteger mi dinero, ¿no? El banco no me llama para decir, oye, están robándote tu dinero, ¿no? Ven para que veas, garantices la seguridad de tu dinero. El banco, si recibe ese valor, se hace cargo de su custodia. Debería funcionar así, ¿no? El registro funciona más o menos como un mecanismo de seguridad, ¿no? Además, con un mayor valor, ¿no? Que son valores intangibles. Me traes un derecho y yo garantizo tu protección. Ahí sí estoy haciendo efectiva la garantía del artículo 70 de la Constitución, ¿no? Yo garantizo que tu derecho inscrito no va a ser vulnerado, ¿no? El derecho de propiedad inscrito es inviolable. Ahí sí se entiende mejor, ¿no? Ahí funciona claramente el mecanismo de protección. Entonces, ¿por qué tendría yo que cerrar mi partida para proteger mi derecho inscrito? O sea, ya tengo un derecho inscrito, pero para protegerlo mejor, tengo que inmovilizar mi partida. Y me dicen, o me decían, porque había un eslogan, ¿no? Hace no mucho tiempo, registra y protege lo tuyo. Entonces tenemos que agregarle, pero si quieres seguridad jurídica, compra tu candado. O sea, no tiene ninguna racionalidad, ¿no? O sea, me han vendido la idea de que yo además tengo que hacer una escritura de cierre, ¿eh? No es un pedido simple, tengo que gastar mi dinero, ir a una notaría y celebrar un acto jurídico voluntario, unilateral, de cierre, ¿no? De inmovilización de partida. Entonces, inscribir no es suficiente. La protección del registro no está funcionando. Y este remedio en realidad pone en evidencia que el registro no está cumpliendo su función, ¿no? ¿Y qué pasa si no se inmoviliza la partida? ¿No? ¿Y qué pasa, no? Si yo no inmovilicé la partida, bueno, porque sentí que no era necesario, porque el registro tiene que responder, ¿no? Además hay una norma por ahí que dicen que el registro brinda la garantía de indemnización por errores registrales, ¿no? ¿Qué pasa si se perjudica, no? O sea, puede ocurrir que el registro termine vulnerando mi derecho porque no ejerció bien algunos controles, ¿no? En este caso, debería operar la garantía de indemnización por los errores, ¿no? A pesar de que es una garantía no reglamentada, que es una norma de la ley de SUNAR, ¿no? La ley de SUNAR, la 26366, es una norma del año 94. Del año 94 han pasado más de 20 años, no tiene todavía un reglamento, por lo menos en materia de esta garantía. Lo cual no significa que no esté vigente. Si uno recurre al ámbito judicial y reclama la indemnización en base a esta garantía, obviamente debería ser reconocido. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Creo que nos estamos yendo fuera de la hora, ¿no? Bueno, vamos a tratar de resumir esta parte, ¿no? La solicitud de inmovilización no constituye un acto de disposición o gravamen, sino un acto de administración. Bueno, aquí esto es discutible, ¿no? Pero en todo caso, es válida la competencia de cualquier notario, aunque corresponda a una ubicación territorial distinta al predio.
porque no se está disponiendo, ¿no? Más bien se está protegiendo. Y puede ser ejecutada mediante poder general, ¿no? No necesita un poder especial. Ustedes saben que para ejercer un acto de representación, por acto de disposición, se necesita un poder específico, especial. ¿No? Como acá lo único que se hace es proteger, entonces basta un poder general. Infinidad de resoluciones que se mencionan ahí, ¿no? Además se dice que la solicitud de movilización temporal de partidas pueden recaer sobre la totalidad predio o sobre las cuotas ideales, ¿no? Si es un régimen de copropiedad, cada copropietario puede inmovilizar su cuota ideal, ¿no? O sea, yo quiero que mi cuota ideal esté inmovilizada. Ahí no inmovilizo toda la partida. Entonces, como el nombre era inmovilización de partidas, vino la duda, ¿no? Algunos registradores muy literales decían, no puede inmovilizar la cuota ideal porque acá lo que se trata es inmovilizar toda la partida, ¿no? La jurisprudencia ha dicho no, sí se puede, ¿no? Es un ejercicio de voluntad del propietario de esa cuota ideal. Medidas interventoras, o sea, cuando ya está en curso, cuando el fraude ha sido detectado, se presentó un documento fraudulento al registro, en primer lugar, rechazo de oficio. Señor registrador, ese documento es falso. Señor registrador, ese documento es fraudulento. ¿Qué me va a decir el registrador? Tú eres un tercero y no puedes intervenir porque el procedimiento registral es no contencioso y todo eso. Pero como ya le entró el gusanito, ya le dijeron, oye, eso es falso y tú puedes ser involucrado si no actúas, lo que hace el registrador es verificar. ¿Qué notario supuestamente se otorga el documento? Entonces, o juez o funcionario administrativo, entonces le consulta a ese notario, juez o funcionario. ¿Este documento ha sido otorgado por usted? ¿Sí o no? Si dice no, se tacha, ¿no? Tacha por falsedad. Solución inmediata. A mí me van a decir no procede tu apersonamiento. No me importa. No me importa que me diga que no procede. Lo que me importa es que me haga caso en la comprobación. Interrupción por funcionario legitimado. Lamentablemente no puedo desarrollar ampliamente esta materia, pero solamente podemos decir que la ley 30.313 ha establecido la posibilidad de que un funcionario intervenga para decir me opongo a la inscripción. ¿Y por qué legitimado? Porque no cualquiera se puede oponer, ¿no? La ley 30.313 ha dicho quiénes se pueden oponer: notario, cónsul, juez, funcionario administrativo o árbitro. Estos funcionarios son los únicos que pueden decir ese documento es falso o se ha producido un supuesto de suplantación en ese documento. Y con su sola declaración y bajo su responsabilidad, el registrador suspende el trámite de inscripción en curso. La petición administrativa, que es una oposición improcedente, como les manifesté, es la declaración del tercero, ¿no? Yo te aviso que ese documento es falso. El registrador me dice, no te puedo admitir el apersonamiento, pero ya te entendí. Y como ya te entendí y no me quiero meter en problemas, compruebo si efectivamente es falso o no, y si compruebo que es falso, suspendo el trámite de inscripción. Interrumpo la inscripción fraudulenta y con eso se soluciona el problema. Vamos a pasar esto porque más o menos ya entendemos de qué se tratan y finalmente las medidas correctivas. O sea, ¿qué pasa cuando ya se consumó el fraude? Cuando ya se consumó es porque ya se inscribió, ¿no?, el acto fraudulento. Entonces ahí tenemos dos fórmulas que se han creado hasta el momento, ¿no? Algunas que son atenuantes, que son transitorias, que son provisorias, y unas que son cancelatorias, ¿no?, que excluyen del ámbito del registro el acto fraudulento. Atenuantes, ¿por qué? Porque no excluyen, ¿no? El acto fraudulento se queda en el registro, pero algo ingresa para, sin excluir ese acto fraudulento del registro, produce una situación especial como que encapsula ese acto fraudulento. Enerva sus efectos, una palabra que se utiliza mucho en el ámbito registral. ¿Qué es enervar los efectos? Enervar significa que no funciona la presunción de certeza, la legitimación registral. Recuerden ustedes, artículo 20.13, todo lo que se inscribe se presume verdad, ya, hasta que se rectifique o se declare judicialmente su invalidez, así decía la norma. Ya, pero ¿y qué pasa cuando se anota una demanda de ese acto? Ni se cancela ni se rectifica, no se anula, pero algo pasa, ¿no? Si hay un trámite judicial de nulidad, algo sucede con esa presunción de verdad, se enerva. Se enerva significa que ya no produce esa presunción de verdad.
queda sujeta a lo que se vaya a resolver finalmente en ese proceso. Entonces, esa anotación encapsula los efectos legitimatorios, hace que no se produzcan la presunción de verdad en toda su dimensión. Digamos que en principio se presumiría la presunción de verdad si es que ese juicio se declara infundado, ¿no? O sea, que siempre se presumió cierto. Pero mientras no se termine el juicio, está encapsulado. Algo parecido sucede con estas medidas atenuantes, porque lo que se hace es, no lo puede excluir, no lo puede expulsar del ámbito registral, pero produce un efecto que enerva sus efectos, su eficacia. Lo que se hace es atacar la presunción de certeza. Hay anotaciones notariales, que son la facultad que tienen los notarios para pedir, ¿no?, que una inscripción determinada quede anotada bajo la presunción de haber sido extendida en base a un instrumento falso o de se ha producido la suplantación de un otorgante. Existen los bloqueos por presunta falsificación que lo pide cualquiera. La diferencia es que las anotaciones notariales solamente las piden los notarios. Los bloqueos pueden ser solicitados por cualquiera, ¿no? Y la diferencia está que las anotaciones notariales tienen vigencia de 1 año. O sea, me dan 1 año de plazo para que yo llegue al registro con una anotación de demanda. Entonces, mi anotación preventiva, que enervó los efectos por 1 año, puede engancharse con la anotación de demanda del juicio donde precisamente se está discutiendo si el título era falso o se había producido una suplantación. Entonces, el efecto que enervaba, ¿no?, la legitimación se extiende ya a la resulta del proceso judicial. En el caso del bloqueo que solicita cualquier persona interesada, el periodo por el cual queda encapsulado no es de 1 año, es de 120 días, ¿no? Y la norma que crea el bloqueo es una norma registral, una directiva de registros públicos. Y hay otro tipo de anotaciones preventivas que también se emiten. En cambio, las medidas cancelatorias son aquellas que pueden pedir solamente los funcionarios legitimados por la ley 30.303. Y aquí sí, por su sola declaración se excluye del ámbito registral un asiento fraudulento. El notario, el juez, el funcionario administrativo, el árbitro, el cónsul, con su sola declaración dicen ese asiento se ha extendido en mérito de un documento falso o donde se ha producido la suplantación de un otorgante. Y bajo su responsabilidad, por su sola declaración, lo que hace el registro es extender un asiento de cancelación administrativa. Pero solamente en los supuestos establecidos en la ley 30.303. Ahora, lamentablemente, como no todo está escrito en la norma, ¿no?, porque muchas veces la gente piensa que la norma debe tener todas las soluciones escritas, hay muchos supuestos que no han sido contemplados expresamente, ¿no?, en la letra de esta ley. Y la mafia ya ha utilizado esos vacíos normativos para seguir ingresando indebidamente al registro y que no le alcance la cancelación. Solamente les cuento un ejemplo que me sucedió en un caso particular. Se falsifica un acta de una persona jurídica donde se nombra un gerente, se revoca el nombramiento del gerente verdadero, se nombra un falso gerente y ese falso gerente obviamente ejerce actos ilícitos de disposición. Se comprueba la falsedad, ¿no?, del acta, pero la falsificación la habían hecho ante un notario X, no voy a mencionar el nombre, pero la copia certificada del acta fraudulenta la habían hecho ante un notario distinto. Es decir, habían falsificado la apertura de un libro ante un notario, habían falsificado la firma de ese notario en la declaración jurada que hacía el gerente, supuestamente el gerente verdadero, y una vez extendido ese libro, con formalidad o apariencia de verdad, llevaron el libro donde otro notario para que tome copia certificada y esa copia certificada se presentó al registro. ¿Qué pasó? Que cuando se pide la cancelación, el notario al que le falsificaron la firma en esa declaración del acta, en la declaración de apertura del libro, le dijeron, no, pero tú no has presentado la copia certificada, tú no estás legitimado. Entonces le dijimos al otro notario que intervenga. El otro notario intervino, pues, porque él también dijo, no, acá me han sorprendido. Y le dijeron, no, pero a ti no te han falsificado la firma porque tu firma en esa copia certificada es auténtica, entonces tampoco estás legitimado para pedir la cancelación. Entonces, el genio, no sé si está bien utilizar la palabra, o sea, la mala, el dolo de los delincuentes,
no tiene límites, ¿no? Juegan con los espacios vacíos de la letra de la ley. Claro, y además con la poca capacidad de los funcionarios burócratas que tratan de darle juego a los delincuentes, ¿no? Felizmente, y gracias a una actuación racional y a una intervención bastante especial, se pudo lograr convencer de que la norma no decía eso, ¿no? Que la norma, si bien es cierto, no se había puesto en todos los supuestos, lo que la norma quería evitar era que ese tipo de actos delictivos se consumen a través de registro y que la omisión de formalidades debe ser suplida, de ahí viene el tema de la intervención del burócrata, por criterios racionales, ¿no? O sea, si lo que está pretendiendo esta ley es cerrar el paso a la actuación delictiva por el mal uso del sistema legal, no podemos, a través de leguleyadas interpretativas, decir que está bien lo que hacen los delincuentes, ¿no? Porque le estamos diciendo al delincuente, ok, acá no puedo hacer nada, así que sigue utilizando este camino para que puedas ingresar a registro y robar las propiedades de las personas que han confiado en el sistema registral peruano. Yo lamento un montón que el tiempo me haya quedado corto. Como ustedes se dan cuenta, este mundo registral es un mundo bastante delicado y tiene mucha casuística. Espero que la próxima vez tengamos la oportunidad de completar la exposición de manera más amplia. Les agradezco por su atención.